Bienvenidos a este tutorial de ecuación lineal en el plano cartesiano. Vamos a ver cómo representar ecuaciones lineales en el plano cartesiano a partir de una tabla de datos. Pero antes de comenzar a ver algunos ejemplos, tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que la coordenada siempre se nombra como un punto XY, donde X es el valor que se ubica horizontalmente y Y es el valor que se ubica verticalmente. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la ecuación. Una ecuación que es Y igual mx más b, donde Y y X son puntos coordenados y son infinitos puntos coordenados. M es lo que se va a llamar la pendiente o inclinación de la recta. Y B es el corte con el eje Y. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Miremos unos ejemplos de representación a partir de las tablas de datos. Miremos esta ecuación, y igual 2x menos 4. Entonces vamos a tomar valores para x, en este caso negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Vamos a ir sustituyendo en la ecuación inicial para encontrar el valor de y. Entonces después vamos a tener diferentes parejas coordenadas que las podemos ubicar sobre el plano cartesiano y trazar una línea que me una todos esos puntos. Entonces, si tenemos acá y igual a 2x menos 4, reemplazamos x por negativo 2. Negativo 2 por 2 nos daría negativo 4 y negativo 4 menos 4 nos daría negativo 8. Ese sería el valor de y. Luego podemos sustituir x por negativo 1. Negativo 1 por 2 nos daría negativo 2, menos 4 nos daría negativo 6. Si sustituimos x por 0, 2 por 0, 0, menos 4, negativo 4. X por 1, 2 por 1, 2, menos 4, negativo 2. Si reemplazamos por 2, 2 por 2 nos daría 4, menos 4 nos daría 0. Entonces, si vamos a ubicar los puntos coordenados, ubicamos negativo 2, negativo 8. Entonces, acá, en GeoGebra, vamos a disminuir un poco. Y nos va a quedar que negativo 2, negativo 8, sería este punto. Negativo 1, negativo 6. Cero, negativo 4. 1, negativo 2. Y 2, 0. Entonces, esos serían los puntos por los cuales tiene que pasar la recta. Si trazamos la recta, entonces ahí nos van a quedar todos los puntos y vamos a ver que esto es una línea que es creciente. Miremos que esa línea creciente tiene relación con el coeficiente que está acompañando a la variable. Miren que ese coeficiente es positivo. Entonces, al ser positivo, vamos a tener aquí la recta que tiene que ser creciente. Algo que también pueden notar es una secuencia en los datos de y. Miren que aquí es como si se le fuera sumando de a 2 a ese valor de y. Ese valor de 2 es este mismo valor que tenemos acá. Y ese valor de 2 es el que nosotros llamamos la pendiente. Entonces, esa pendiente quiere decir que si yo subo 2 unidades, corro 1 a la derecha. Subo 2 unidades, corro 1 a la derecha. Subo 2 unidades, corro 1 a la derecha.
y así sucesivamente. Lo otro que podemos notar aquí en la tabla es el punto de corte con el eje Y. ¿Qué es ese punto de corte? Ese punto de corte es donde la recta que estoy trazando, está intersectando al eje Y. En este caso, en 0, negativo 4. Siempre se da como una coordenada, 0, negativo 4. Y aquí también en la tabla podemos ver el corte con el eje X. El corte con el eje X es donde la recta está intersectando al eje X. En este caso, en la coordenada 2, 0. Miremos una segunda ecuación. Si tenemos y igual a negativo 3x más 5, entonces vamos a sustituir el valor de x por negativo 2. Negativo 3 por negativo 2 nos daría 6, más 5 nos daría 11. Si reemplazamos x por negativo 1, negativo 3 por negativo 1 nos daría 3, más 5 nos daría 8. Si es 0, 0 por negativo 3 nos daría 0, más 5 nos daría 5. Si es 1, 1 por negativo 3 nos daría negativo 3, más 5 nos daría 2. Y si es 2, 2 por negativo 3 nos daría negativo 6, más 5 nos daría negativo 1. Entonces, ya teniendo los puntos coordenados, empecemos a ubicar los datos en el plano cartesiano. El primer punto, si x es negativo 2, y va a ser 11. Si x es negativo 1, y va a ser 8. Si x es 0, y va a ser 5. Si x es 1, y va a ser 2. Y el último punto, si x es 2, y sería negativo 1. Luego podemos unir los puntos y ahí nos va a quedar representada la recta. ¿Qué podemos identificar en la recta? Esta recta es decreciente. A medida que los valores de x van aumentando, los valores de y van disminuyendo. Si nosotros miramos la secuencia, ¿en cuánto está disminuyendo? En 3 unidades. Y ese disminuir 3 unidades es el mismo valor que tiene el número que está acompañando a la variable x. Como este coeficiente es negativo, quiere decir que la pendiente es decreciente. ¿Qué nos quiere decir esa pendiente? Que voy a bajar 3 unidades y correr uno a la derecha. Bajar 3 unidades y correr uno a la derecha. Otra cosa que podemos ver, el punto de corte con el eje Y. El punto de corte en este caso sería 0,5. El punto de corte con el eje X no es necesario tenerlo. Con que tengamos el valor de la pendiente y la intersección con el eje Y es más que suficiente para poder escribir la ecuación. Ahora miremos un ejemplo de cómo encontrar la ecuación en la forma y igual mx más b. ¿A partir de qué? A partir de la gráfica. Entonces tenemos que la ecuación la vamos a escribir de la forma y igual mx más b, teniendo en cuenta que m es la pendiente y que b es el punto de corte con el eje. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? Voy a tener aquí, voy a trazar segmentos. Entonces voy a coger este punto coordenado exacto y este punto coordenado exacto. Entonces voy a trazar acá una línea hasta 5 y luego una hasta L. Entonces este es el valor de la pendiente. Puedo coger otros dos puntos coordenados. Entonces voy a decir que va a ser desde el punto L hasta acá y desde O hasta N. Y siempre se va a cumplir ese mismo patrón. Entonces miren que yo puedo subir a 2 unidades y luego desplazarme 3 unidades hacia la derecha. Entonces la pendiente en este caso va a ser 2 y 3. 2 hacia arriba y 3 hacia la derecha. Quiere decir que en este caso el valor de la pendiente va a ser 2 tercios.
¿Cuál sería el corte con el eje Y? Entonces el corte con el eje Y, miren que lo tenemos acá, es 0,3. Quiere decir que el corte, en este caso, o sea, el valor de B, va a ser de 3 unidades. Entonces, teniendo estos valores, podemos representarlos en el plano, perdón, en la ecuación. Por lo tanto, la ecuación de esa recta va a ser Y igual al valor de la pendiente, que es 2/3, por X más el punto de corte, que sería 3. Esta sería la ecuación que modela esta recta. Es una pendiente positiva, por lo tanto la recta es creciente. Miremos este último ejemplo. Entonces, en este último ejemplo tenemos la recta y nos piden encontrar la ecuación correspondiente. Para encontrar la ecuación, entonces lo primero que voy a considerar es cuál sería la pendiente. Entonces, a partir del punto R voy a bajar una unidad y luego me voy a desplazar 4 unidades hacia la derecha. Voy a bajar una unidad y luego me voy a desplazar 4 unidades hacia la derecha. Entonces, la pendiente en ese caso, miren que va a ser negativo, por lo que bajo una unidad y después avanzo 4 unidades hacia la derecha. Entonces, vamos a tener que el valor de la pendiente va a ser igual a negativo 1 sobre 4. ¿Listo? El punto de corte en este caso sería 2. Entonces, vamos a tener que el B, que es nuestro punto de corte, va a ser igual a 2. Con estos dos valores podemos escribir la ecuación correspondiente. En este caso, la ecuación va a ser Y igual a nuestra pendiente, que es negativo 1/4 por X más el punto de corte, que sería 2. Y esta sería la ecuación que representa esta línea. Espero que hayan aprendido sobre cómo graficar en el plano cartesiano o cómo encontrar la ecuación de una recta a partir de la línea. Buen día.